Clase 25, parte 2. Analizamos este ejemplo que les propuse al terminar el tramo anterior. El cuerpo rígido más sencillo que se nos puede ocurrir es un cuerpo rígido de dos partículas, P1 y P2. Rígido porque están unidas por alguna varilla ideal. Ideal es rígida, inextensible y de masa cero, de masa despreciable. Lo llamo mancuerna porque es como una pesa, donde está la barrita del medio y las pesas en los costados, ¿ok? Lo vamos a estudiar a este sistema de mancuerna montado sobre un eje, en el dibujo es un eje vertical, de alguna manera rígida, o sea, está montado sobre su centro de masa, perdón, justo en el medio, el centro de masa, o sea que las partículas están a igual distancia de este punto azul para un lado y para el otro, montado de alguna manera que rígidamente no le deje que mantenga este ángulo phi, que mantenga el ángulo entre el eje y la varillita, ¿sí? Acá de alguna manera están bien pegados, soldados. El eje puede girar sobre sí mismo y cuando gira sobre sí mismo deja que las partículas den vueltas alrededor del eje. ¿Ok? ¿Por qué lo llamo mancuerna desbalanceada? Espero que aparezca al hacer las cuentas. En el principal objetivo de esta sección, de este análisis, es encontrar el momento angular de este sistema cuando gira alrededor del eje. La velocidad angular apunta como el eje. Por construcción, un eje fija la velocidad angular. Las partículas 1 y 2 van a girar describiendo circunferencias alrededor del eje. La partícula 1, una circunferencia que está más arriba. La partícula 2, una circunferencia que está más abajo. Y entonces, si el plano de rotación, o sea, la circunferencia es plana, horizontal, quiere decir que la velocidad angular es vertical, perpendicular a la circunferencia de rotación, como siempre hicimos. Entonces la velocidad angular, omega, es un vector que está apuntando como el eje por construcción, porque así está montado el sistema. Y el momento angular va a salir de hacer las cuentas. ¿Ok? Bien. Una visión de esto. Bueno, entonces vamos a hacer este análisis de varias maneras. Gráfico, con las manos, con las cuentas. No les voy a hacer todos los detalles de esta sección, que está un poquito larga, pero es porque está hecho de todas las maneras posibles para que quede claro. El sistema visto en 3 dimensiones entonces sería algo así, y tenemos GeoGebra para visualizarlo y para verlo vivir a esto. O sea, si lo animamos, vemos que la partícula 1 está girando arriba de la zona sombreada y la partícula 2 abajo de la zona sombreada. Que la trayectoria de cada partícula es una circunferencia, lo podemos ver con GeoGebra activando el rastro de cada punto. Lo dejamos dar una vuelta y el rastro de cada punto es la trayectoria, es la colección de puntos que fue visitando cada partícula. Tiene que estar claro entonces que cada una es un momento circular, cada una a distinta altura. El centro de la circunferencia que describe la partícula 1 está por acá arriba. El centro de la circunferencia que describe la partícula 2 está por allá abajo. Ambos están sobre el eje, pero cada uno a su altura. ¿Ok? Sacamos el rastro. Me voy a quedar acá trabajando con GeoGebra. Después repasamos las cuentas o la versión escrita de lo que se ve acá. Y vamos a actualizar la vista para que se borre el rastro. Ahí está. Bien, entonces, ¿cuál es el momento angular del sistema? La suma de los momentos angulares de la partícula 1 y de la partícula 2. Veamos la partícula 1 sola. A ver si por acá se ve. Perdón. Para ver la partícula 1 sola, borro la 2 acá. O sea, le pido a GeoGebra que no lo muestre. Ahí está. Y miramos solamente la 1. ¿Para dónde apunta R y para dónde apunta B? R1 en azul, B1 en rojo. Vamos a poner en alguna posición así intermedia de giro. Resulta que R1 y B1 son perpendiculares entre sí. Cuando lo escribamos con componentes, en 3 componentes, va a salir que son siempre perpendiculares. ¿Se observa?
Y entonces el producto vectorial, vayan poniendo la mano derecha, los dedos como R1 en azul, los cierro sobre B1, el pulgar da la dirección del momento angular de la partícula 1. Y ese momento angular no apunta como la velocidad angular. Tiene que ser perpendicular a B1 y perpendicular a R1. ¿Ok? Y si es perpendicular a R1, está claro que no es paralelo a la velocidad angular, no es paralelo a omega. Entonces, hacen la cuenta con coordenadas, con módulo, con ángulo, con la regla de mano derecha y van a encontrar este vector momento angular. El vector momento angular de la partícula 1 no apunta igual que la velocidad angular. Y es más, si hacemos, dejamos girar el sistema, el momento angular L1 tampoco es constante, no apunta en la dirección fija. Está rotando alrededor del eje. ¿Sí? Así como la partícula rota alrededor del eje, el momento angular calculado está dando vuelta alrededor del eje, no es constante. Y no apunta igual que la velocidad angular. ¿Sí? Ese es el mensaje fundamental de este ejemplo, para que no nos quedemos con la idea de que siempre L apunta como omega, como es en la mayoría de los ejemplos que van a trabajar. Pero puede pasar esto. ¿Qué pasa con la otra partícula? Vamos a dibujarla de vuelta. P sub 2, su posición y su velocidad, ahí a la vista, está por allá abajo. Podríamos inclinar un poquito esto para que se vea algo así. Fíjense para dónde apuntaba L1, que lo corrí, lo voy a borrar. Y vamos a pensar para dónde apunta L2. A ver cuál es el mejor ángulo. No sé. Quizás así visto de arriba. Quedó punteado porque está abajo del semiplano. Así lo dibuja GeoGebra, que está muy vistoso. Entonces, R2 por B2 por M va a dar el momento angular L2 de la partícula 2. Con la mano derecha, los dedos como R2, acomodarla para que al cerrar volquemos sobre B2. ¿Y para dónde quedó apuntando L2? De nuevo es perpendicular a R2 y a B2, o sea, no apunta como W. ¿Y para dónde apunta? Si ya lo vieron con la mano, para acá. Y si dibujamos, bueno, apunta igual que perdón, no tiene etiqueta, pero esa flechita es L2. Y si dibujamos L1, apunta igual. L1 y L2 están uno arriba del otro, son exactamente iguales. Cada partícula aporta momento angular a la rotación del sistema iguales. Y sumamos, si sumamos L1 más L2 para tener el momento angular completo del sistema, nos da ese vector más largo. Aquí está el nombre L mayúscula. Si lo puedo llevar. Ahí se mejora la letra. El L mayúscula sería L1 más L2. Acá estaba el nombre de L2 que se me había perdido. L1 y L2 son exactamente iguales. Y L es el doble. Y no apunta igual que la velocidad angular. Y cuando el sistema va girando, el momento angular del sistema también va girando. No es constante. Quiere decir que hay una derivada de L mayúscula respecto del tiempo. Si varía es que la derivada de L mayúscula respecto del tiempo no es cero. Y si la derivada de L mayúscula respecto del tiempo no es cero, tiene que haber torques. Porque la derivada de L respecto del tiempo es igual a la suma de los torques aplicados. ¿Okay? Todo esto se puede analizar entonces con cuidado en este problema. Volviendo al apunte, les cuento que hay. Las preguntas que les hice ahí oralmente: ¿qué tipo de momento realiza cada partícula? Una circunferencia cada una, a distintas alturas. ¿Cuál es el momento angular de cada partícula? Uno por uno son esos vectores rosados que no apuntan igual que omega. Y el momento angular del cuerpo rígido completo respecto al sistema de coordenadas respecto al origen del sistema de coordenadas, es la suma de aquellos dos, que era el violeta ese o lila grande. ¿Es constante? No. ¿Para dónde apunta? Bueno, era perpendicular a los vectores que veíamos, así que en el dibujo estaba a la vista. Ahora hagamos las cuentas. Las cuentas, las paso rápido para que ustedes las miren con cuidado, son poner coordenadas para el movimiento de cada partícula. R1 es el módulo de la posición
vector de posición R1. Y si lo multiplica, perdón, a ver, no. Los nombres acá eran, la longitud de la varilla es 2R, estaba puesto al principio por acá. La longitud de la varilla es 2R, o sea que cada brazo de la varilla mide R. ¿Sí? La partícula que está acá arriba hace una circunferencia no con radio R, con este radio que es la proyección de R en el plano XY, que es R por coseno de phi. R hipotenusa por coseno de phi da la distancia al eje. Y la distancia al eje es el radio de rotación o el radio del movimiento circular de la partícula. Mismo el de acá arriba que el de allá abajo. Entonces, con esas cuestiones se pueden poner las tres componentes. En general no trabajamos en el espacio, pero lo hacemos ahora. X1 e Y1, X e Y de la partícula 1 corresponden a un movimiento circular, con el radio dibujado. Y el Z de la partícula es constante, porque era una circunferencia de altura constante. ¿Ok? Eso para la partícula 1 que está arriba, con Z positivo. Para la partícula 2 está enfrente de la 1 siempre. Así que el vector posición es el opuesto. Tanto estos signos menos. Y hace un movimiento circular en el plano XY con una altura constante negativa. Esto es en coordenada lo que representa la circunferencia que recorre cada partícula, una arriba y otra abajo. Con eso, en función del tiempo, podemos escribir la posición en función del tiempo, hacer su derivada, que es la velocidad, y hacer el producto vectorial R por B, y luego por la masa, que nos da el momento angular. ¿Sí? Dos maneras de hacerlo acá. Con las manos, o sea, mirando módulos, ángulos y regla de la mano derecha. Y va a salir lo que vieron con GeoGebra. Acá está para la partícula 1, R1, B1 y el momento angular L1, así inclinado con respecto al eje porque es perpendicular al plano donde están R1 y B1. Para la partícula 2 lo mismo pero del lado de abajo. Aquí está, este dibujo junta los dos, partícula de arriba, partícula de abajo. El L de cada una es igual, L1 y L2. Sumando L1 y L2, el dibujo completo del momento angular del sistema. Entonces, hecho así con las manos, quiero decir módulos, ángulos y regla de la mano derecha, espero que quede, que lo puedan visualizar. Y técnicamente, ¿cómo se hace? Se hacen las cuentas con componentes. Tenemos el vector R1 de t con las tres componentes que dibujamos ya con una llave. El vector R2 de t, lo mismo. Las velocidades son las derivadas. Y los momentos angulares son la cuenta que hay que hacer. Donde esta cuenta, si tenemos R1 y B1 en componentes, como ahí arriba, hay que hacerla con la definición de vector de producto vectorial que teníamos en la clase 12. La hacen, la siguen. Si me equivoqué me avisan, pero ¿qué sale para el E1? Un vector con componente versor Y, versor J, o sea, componentes X, Y versor K. En la parte XY, eje X, eje Y, tiene pinta de movimiento circular. El seno y el coseno van pasando del eje X al eje Y y dando la vuelta. Y en la componente Z, con el versor K, un valor constante. O sea, esto matemáticamente indica que el vector L1 tiene una componente Z constante y que las otras dos van girando alrededor del origen, alrededor del eje Z. Lo mismo para L2, que era exactamente lo mismo, no lo repetí la cuenta. Y el L mayúscula, que es la suma, bueno, un 2 adelante. Esto hecho para cualquier tiempo, lo pueden mirar para t igual a 0, que corresponde al dibujito, perdón, por acá arriba. T igual a 0 corresponde al dibujo en que la partícula 1 está en el plano XZ, primer cuadrante, igual que el dibujo que miramos de frente acá, pensando que la partícula 1 va a viajar hacia adentro. Entonces se puede rescatar este caso particular poniendo t igual a 0, y cuando uno pone t igual a 0, acá está el momento angular total, que está en el plano XZ, con dos componentes nada más. Y con esas dos componentes ustedes pueden calcular el ángulo. Tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, les da que este vector L está inclinado a un ángulo pi sobre 2 menos phi con respecto al eje Z.
en el dibujo, y ya los voy dejando, esa inclinación, a ver en cuál dibujo lo muestro, en este que es la vista plana, si este ángulo es phi, el momento angular va a apuntar así, perpendicular al eje de la varilla, perpendicular a la varilla, perdón, no paralelo al eje de rotación, perpendicular a la varilla. Y entonces perpendicular a la varilla completa un ángulo de 90 grados, o de pi sobre 2, la inclinación de L con respecto al eje y del eje con respecto a la varilla. O sea, L sale perpendicular a la varilla. Bien, todo eso tiene que quedar claro o visualizado. No es que vamos a trabajar toda la práctica con esto, pero el momento angular es una cuestión que se calcula a partir de la cantidad de la posición y velocidad de cada partícula, y no siempre da igual que, no siempre apunta igual que la velocidad angular. Lo que se hace mucho en la práctica es escribir relaciones como esta que recuadro acá. L igual a I por omega, donde I es el momento de inercia. Ustedes lo vieron en la clase anterior. LZ igual a I por omega Z. Pero no siempre es así. O sea, no siempre se puede relacionar L y omega de esta forma. Entonces, lo que sigue la clase es ver en qué casos sí se puede. En qué casos sí se puede, y cuando ustedes los reconozcan bien, podrán trabajar tranquilos con esos en la práctica. Bien, cortamos acá esta parte.